11, Salmo 11. La Biblia de las Américas. En el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Porque he aquí los impíos tensan el arco, preparan saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa, pues el Señor es justo. Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. La parte final y la parte inicial. Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Y comienza el Salmo diciendo, en el Señor me refugio. Y ahí está el título de la lección basado en el Salmo 11. Palabras que son ciertas aún hoy, después de 3000 años. Imaginémonos, si David vivió más o menos 1000 años antes del Señor, y ahora ya han pasado 2000 años más o menos, en términos generales, palabras que siguen siendo ciertas, 3000 años después, 3000 años después. Es cierto lo que dice David, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este salmo también contesta la pregunta, ¿por qué malas cosas les pasan a gente buena? This also answers the question, why do bad things happen to good people? El malo, aquí el impío, él no tiene restricciones, él no tiene la ley de Dios que lo detiene, que lo hace, que lo restringe, y por eso hace cosas malas, que el justo no haría, nunca haría. Porque tiene la ley de Dios que lo detiene, tiene la ley de Dios que lo guía y le enseña lo que es bien y lo que no es. Él sabe lo que es el bien y el mal, y el impío no. Y por eso el impío se aprovecha a veces del bueno, del justo, para hacer sus cosas malas. Y el que paga en muchas ocasiones es el justo. Y aquí está David en este salmo, tal vez huyendo, según la historia, huyendo de Saúl. The background of the psalm is David fleeing from Saul, protecting his life from the king, who wants to kill David. Quiere matar a David. Y aquí está David protegiendo su vida. Y en su consejo, la gente que le aconseja, sus amigos tal vez, le dan este consejo. David, huye al monte, escóndate ahí. No, dice David, en el Señor me refugio. ¿Y cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Yo no soy cobarde, yo voy a confiar en mi Dios. El Señor es mi refugio.
Y de eso trata este salmo. Un salmo muy, muy bonito. Y a la vez muy dado o muy aplicado a los tiempos modernos, a lo que nos pasa a cada persona aquí en esta tierra, mayormente a los hijos de Dios. Cuando cosas malas pasan, ¿qué vamos a hacer? Cuando estamos atrapados, ¿qué vamos a hacer? Cuando todo parece que está en nuestra contra, ¿vamos a huir al monte? ¿Nos vamos a esconder? ¿Nos vamos a refugiar en un refugio falso? ¿O nos vamos a refugiar en el Señor? Ese es el mensaje de este salmo. Ese es el mensaje. Entonces, tenemos aquí la lectura del Salmo 11, que ya leímos, y para ahorrar tiempo pasamos a esto. Que así como David, así como le sucedió a él, quienes vivimos en tiempos peligrosos, también nosotros. También el cristiano vive en tiempos peligrosos, en tiempos inciertos, en tiempos de ataques que siempre el mundo está atacando la verdad. La mentira, la falsedad siempre quiere triunfar. El impío que no tiene la ley de Dios quiere aprovecharse del justo y quiere que la mentira se implante o se sobreponga sobre la verdad. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 1, del 1 al 6, pero leeremos del 1 al 5. Pablo aconseja a Timoteo diciendo estas palabras. Palabras que como si lo estuviéramos oyendo al apóstol, diciéndonos esto a cada uno de nosotros. También debes saber esto, y lo voy a subrayar aquí, que en los postreros días, que son estos, los postreros días son estos días desde que vino el Señor Jesús. Quiero decir esto, los postreros días es esa época entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida. Esa es la manera fácil de entender esto. Desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta que Él venga por segunda vez, serán los postreros días. Bueno, en esos días, dice el apóstol a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Y los estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Tiempos peligrosos. Y los va a identificar el apóstol. En esto consiste los tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Recuerden esta frase, que luego vamos a hacer referencia a esta frase. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, de la piedad. A estos evita,
le dice Pablo a Timoteo, y por ende, le dice Pablo, nos está diciendo a cada uno de nosotros, a esto se evita. No tengamos comunión con ellos. Vivimos en tiempos peligrosos y difíciles, como lo menciona el apóstol Pablo ahí a Timoteo. Los fundamentos. Menciona el Salmo 11, aquí. Dice que los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Aquí vemos una lucha, una guerra entre el bien y el mal, una lucha entre el impío, queriendo dañar, queriendo destruir al justo, al bueno. Y sigue diciendo el salmista, sigue diciendo David, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Cuando toda tu vida parece que se está desvaneciendo, cuando tu casa parece que se está derrumbando, ¿qué puede hacer el justo? Sí, los fundamentos aquí son aquellas bases que nos mantienen firmes, son esos principios que nos mantienen estables, nos mantienen rectos en la vida, sin ser derribados, sin ser tumbados, sin ser destruidos. Esos son los fundamentos, ¿verdad? En los edificios grandes, los rascacielos, y hablo del punto de vista de un arquitecto, de arquitectura, la mayor concentración, el enfoque principal en el rascacielos, esos rascacielos que 20, 30, 40 pisos, 50 pisos, 100 pisos. ¿Cuál es el enfoque de diseño en esos edificios? El fundamento, las bases. Y se gasta más tiempo planeando esa base, viendo la estructura para que el edificio no se derrumbe. Y a veces tardan meses y tal vez años construyendo en un edificio de esos el fundamento, porque es la base principal de lo que se va a construir, para que cuando lleguen al piso número 10 no se caiga el edificio. El fundamento es importante, y así el fundamento del cristiano y la base del cristiano son las Escrituras, es Dios. Y hay quienes las quieren destruir. Hay quienes quieren eliminar la Escritura. Hay quienes quieren descreditar esta palabra, diciendo que no es la palabra de Dios, que es fábula, que es mito, que es historia nada más, y que no es la autoridad. Bueno, esos son los principios que se quieren derribar. Son los principios que el impío quiere destruir. La ley, el impío quiere que no haya ley. El orden, el impío quiere que haya desorden. Lo estamos viendo, ¿verdad?, en las noticias. La justicia, el impío quiere injusticia. La verdad, el impío quiere la falsedad. Lo vemos en las noticias, atacando los principios básicos, bíblicos, los principios sólidos. ¿Y qué puede hacer el justo? Huir, escondernos en un lugar, en un refugio frágil. La convicción de David era tal, por eso David era un hombre según el corazón de Dios. Él confiaba en Dios.
Él confiaba en Dios. Él no se iba a esconder, iba a huir como un cobarde, como una ave al monte. Él iba a confiar en Dios. En el Señor me refugio. Notice in Psalm 11, David, he takes refuge in God. My refuge is my Lord, he says in verse 1 of Psalm 11. I will not follow the false advice, the bad advice that says, David, flee. Flee as a bird to your mountain. David was going to stand and fight because he knew the Lord was on his side. David iba a luchar. Él iba a estar confiado, con mucha confianza en Dios. Iba a luchar. Iba a enfrentarse al enemigo, que en este caso era Saúl. Porque él sabía que el Señor estaba de su lado. ¿Quién nombró? O más bien dicho, ¿quién nombró al sucesor de David? Perdón, al sucesor de Saúl. ¿Quién lo nombró? ¿No fue Dios quien nombró a David como sucesor de Saúl? David era el que iba a ser el siguiente rey. Y él no iba a huir. Él se iba a enfrentar a Saúl y lo hizo. Y David fue rey, porque así lo quiso Dios. David en Dios confió, David en Dios buscó su refugio. Si es que el huir aquí, según el consejo de los amigos de David, el huir no es buen consejo. No es buen consejo. Hay algo mejor. Hay algo mucho mejor. ¿Qué es eso? Confiar en Dios. Quiero mencionar algo aquí antes. Hay muchas maneras de escapar, ¿verdad? La gente usa muchas maneras de escapar la realidad, de escapar los problemas, de escapar los peligros. Algunos se ahogan en el alcohol, pensando que van a huir. Otros quieren quitarse la vida, pensando que van a huir. Otros, de otras maneras falsas y malas, quieren huir. Por eso el huir no es buen consejo. Hay algo mejor. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Ahí está Dios para llevarnos hacia una etapa mejor de nuestras vidas, siempre. Si es que confiamos en Él. Un comentarista del Antiguo y Nuevo Testamento, Albert Barnes, dijo así en su comentario. La referencia aquí al comentar de Salmo 11. La referencia es la destrucción de aquellas cosas en la comunidad. Cuando dice aquí el Salmo 11, el versículo 3, y si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Si son destruidos, la referencia a la destrucción de aquellas cosas en la comunidad es esto. Cuando la verdad no se respeta, cuando la justicia no se practica, cuando el fraude y la violencia toman el lugar de la honestidad y del honor, cuando el error prevalece, eso es cuando parece que los fundamentos están siendo destruidos. Primer punto.
Y es cierto, los fundamentos están siendo destruidos. Los quieren borrar. Los quieren borrar de nuestra manera de vivir. Los fundamentos. Por ejemplo, aquí pongo algunos. Por ejemplo, por años y años y años se ha enseñado otra teoría, otra idea que se llama evolución. ¿Para qué? Para quitar a Dios del cuadro, para eliminar a Dios de nuestras vidas. Ponen la evolución. Y el fundamento de la creación está bajo ataque. Ya Dios no creó los cielos y la tierra. Ya los cielos y la tierra fueron producto de un proceso evolucionario que a través de millones y tal vez billones de años. Ya no lo creó Dios. Ese es un fundamento que está siendo destruido. En las escuelas, desde chiquitos, están enseñando eso. Hasta en las universidades y hasta en las más prestigiosas. Y ahora hasta en las universidades de base religiosa. Ese fundamento se está queriendo destruir. El hogar. El fundamento del hogar está bajo ataque también. El matrimonio, de lo que habla Génesis 2:11, ya Dios dijo, varón y hembra serán. Y para eso dio Dios la mujer al hombre. Ahora ya no hay tal cosa. Ya se está cambiando la definición del matrimonio. Se está borrando todo eso. Ese fundamento se está derrumbando. Ya, según las leyes, se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres. En algunos casos ha habido en la historia matrimonios de hombres con animales. Por ejemplo, quien Alejandro se casó con su caballo. Cosas ridículas están pasando. La familia se está destruyendo. Ya parte de los problemas de la sociedad, me dicen algunos que según los datos que hay, los problemas que hay en la juventud, porque falta el padre. En la mayoría de los casos, cuando hay problemas, cuando hay crímenes en los jóvenes, es porque el padre no estaba presente. Aquí está. El aborto. Por casi 50 años era legal matar a un niño en el vientre de la madre. Legal. Por 50 años, menos uno. Desde el 1973 hasta hace poquito que se cambió esa ley. El fundamento del hogar, siempre bajo ataque. La sociedad siempre está bajo ataque. Y es lo que dicen estos pasajes. Lo leímos aquí en 2 Timoteo 3, 1 al 5. Cosas, lo que la gente hace para cambiar la verdad, la quieren cambiar en mentira. Lo bueno lo quieren cambiar en malo. Lo justo en injusto. Lo que es correcto ahora, lo que vale es lo incorrecto, etcétera, etcétera. ¿Sabían ustedes que ahorita una de las cosas modernas que está sucediendo en este país, hay un empuje para cambiar, le llaman el cambio de pronombres? Veo a una persona en la calle, yo no le puedo decir él. Yo no le puedo decir ella, porque se distinguen, es hombre y mujer. Ahora son estos y aquellos.
Porque ya no hay distinción. Quieren que ya no haya distinción entre hombre y mujer. Todos son iguales. Por el levantamiento de los trans y de los gays y de todos estos grupos que no quieren que él se llame él y que ella se llame ella. Que no haya distinción entre hombre y mujer. Ese es el último grito de nuestros días en este país. La sociedad se está derrumbando. El gobierno también. El gobierno a veces es el mismo promotor de cosas feas y horribles y está bajo ataque. ¿Cuántos liberales hay que quieren destruir ya la Constitución? Hacer una nueva. Ya no vale. Ya no hay derechos humanos. Ya todo se vale. Hay quienes pugnan por eso. El gobierno se está destruyendo solo. Autodestrucción. La religión, no se diga, está bajo ataque constantemente. La iglesia del Señor está bajo ataque constantemente. ¿Y qué puede hacer el justo? ¿Huir o enfrentar esos problemas? Tenemos que entender que va a haber fundamentos. Hay fundamentos que no pueden ser destruidos. There are foundations that cannot and will not be destroyed by men. Hay fundamentos que no van a ser destruidos. Las promesas de Dios son promesas y Dios las va a cumplir a pesar de cualquier oposición. Las bendiciones de Dios, Él va a bendecir al que Él quiere y nadie se va a oponer a Dios. El Evangelio sigue siendo las buenas nuevas de salvación. Nadie va a cambiar eso. Dios nos ha dado como garantía el Espíritu Santo. Nadie nos puede quitar eso. La iglesia se estableció, el Señor batalló, sufrió mucho, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Satanás estaba detrás de Él queriéndolo matar para evitar que la iglesia se estableciera, para evitar que hubiera salvos. ¿Qué es la iglesia? Sino el grupo de salvos. Y si el Señor Jesucristo no muere, la gente no se salva. Y estaba bajo ataque desde el principio la iglesia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Pero qué dijo Él? Yo estableceré, y sobre esta roca, le dijo a Pedro, estableceré, un hecho, una realidad, estableceré mi iglesia. Lo voy a hacer, Pedro. Y no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Nadie me va a impedir que yo establezca mi iglesia. Porque Él es Dios. Él todo lo puede. Otra cosa que no se va a poder destruir, y eso tenemos que saberlo nosotros los cristianos. Y a veces se nos olvida que hay cosas indestructibles. La gente las quiere destruir, pero por nada se va a poder destruir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces han querido destruir este libro? Y no han podido. No han podido. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Quién lo dijo? Aquí está escrito en Mateo 24, el Señor Jesucristo. ¿Va a haber alguna resurrección? ¿Algún día resucitaremos? ¿O va a haber alguien que vaya a impedir esto? Nadie puede impedirlo. Vamos a resucitar algún día. ¿Va a venir el Señor Jesucristo? ¿O acaso alguien lo va a detener diciendo, no vengas, Señor? No vengas a juzgar, no puedes venir. Está prohibido que vengas. ¿Quién le puede decir eso al Señor? Él va a venir.
Él vendrá. Es un hecho. El fin del mundo va a ser destruido. Todas las cosas lo menciona 2 de Pedro capítulo 3, los versículos 6, 7, 8 por ahí. Las cosas, los elementos ardiendo serán destruidos. ¿Alguien puede impedir esto? No. Son fundamentos que que nadie puede cambiar. Entre otras cosas, hay gente que quiere que no hubiera esta frase, el juicio final. Hay gente que le repugna oír acerca del juicio final, porque saben que andan mal. Y lo quieren arrancar de la Biblia. ¿Se puede? No. Ese día vendrá. Ese día vendrá y no hay nada que yo pueda hacer para detenerlo. Son fundamentos que Dios estableció y por lo tanto no pueden ser destruidos. ¿Qué puede hacer el justo entonces? En vista de lo que ya sabemos que Dios va a estar ahí, nadie lo puede quitar del cuadro, ¿verdad? Con más ganas, con más coraje, con más denuedo, con más fuerza, con más fe, confiar en Dios. Aún más, en vista de todo lo que está pasando hoy en día, ¿qué vamos a hacer? Lo que hizo David. En el Señor me refugio. Y no seguir el mal consejo que le dijeron a David, tú huye cual ave a tu monte. Flee as a bird to your mountain. Bad advice. Bad advice. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de huir, de escondernos, sino de enfrentar la situación, enfrentar los problemas, enfrentar los peligros. Ahí está Dios ayudándonos. ¿Que no está en su santo templo? ¿Que no está Dios? ¿Que no hay un Dios en el cielo en quien podemos confiar? Que está en control, que no se nos olvide esto, que es Dios quien está en control. Él sigue gobernando en los corazones de todos. Dios pone y quita gobiernos. Por eso no estemos tan miedosos o amedrentados sobre estas cosas que están pasando. No, porque Dios está en control. Él pone y quita los gobiernos. Él es quien está sobre el presidente o más débil, o más impío, o más fuerte. Dios está sobre él. Él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Él es quien pone y quita gobiernos. Y nuestra confianza, ¿quién va a confiar en el gobierno en estos días? Nadie. ¿Quiere usted confiar en el gobierno? Antes mucha gente confiaba en el poder del gobierno de Estados Unidos, que nos proteja, como si fuera el Dios Todopoderoso. No, confiamos en Dios. Dios es nuestro refugio. Dice Judas que no oigamos, sino contender. Contender ardientemente por la fe, enfrentarnos a los problemas, enfrentarnos a los que están causando estos alborotos. Contender, y luego dice aquí la palabra invisible ahí, ardientemente. Contender ardientemente por la fe. Obedecer, es lo que podemos hacer, obedecer a Dios. Ser fieles, seguir siendo fieles a Dios.
qué no dijo el apóstol Pablo? Que no nos conformemos, no nos adaptemos a las cosas de este mundo. No. No conformarnos a este mundo. Y por fin, por punto final, Dios sabe, el Señor es justo. Él sabe quién hace lo bueno y Él sabe quién está haciendo lo malo. El malo va algún día, si no ahora, algún día el malo, el impío va a pagar por su impiedad. Y algún día el justo va a ser premiado por su rectitud. El Señor prueba al justo y al impío. Él aborrece al que ama la violencia. Y miren aquí, algún día Él pagará, Él castigará al impío. Algún día Dios hará llover carbones encendidos sobre la cabeza del malo. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Ese es el castigo, verso 5. Este va a ser el castigo del malo. Y Dios premiará al justo, al recto de corazón. Por eso hay un dicho que dice que si no los podemos vencer, ¿nos unamos a ellos? No, nunca. Si no podemos vencer al impío, no unámonos a él. Sigamos siendo rectos de corazón. Algún día vendrá cuando Dios dará su recompensa tanto al malo, pagará su castigo, y su recompensa buena, la corona de la vida, al que es justo. Han sido muy atentos en escuchar. Sigamos el consejo o el salmo que menciona David. No huir al monte, confiar en Dios. Dios es nuestro refugio.